Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 35 minutos, ya se encuentra en el contacto telefónico María Brown Pérez. Ella es la ministra de Educación en el país. Ministra, buenos días, bienvenida a los micrófonos de Así Amaneció. Muy buenos días a todos y un feliz inicio de semana. Muchísimas gracias por atender nuestra solicitud. Hoy queremos conversar un poco sobre la realidad educativa en el país y algunos temas que tocan transversalmente. Empecemos por uno. Hace pocos días estuvimos revisando y analizando esta decisión que ha tomado el gobierno para cambiar una de las realidades más latentes durante los últimos años. El hecho de que los estudiantes, independientemente de su rendimiento, puedan seguir avanzando en su carrera educativa. Ahora el gobierno ha tomado algunas medidas para, de alguna forma, delimitar y que según el rendimiento también los estudiantes puedan revisar nuevamente, si es posible, en un año académico repetido, los conocimientos que no fueron suficientemente adquiridos durante el periodo respectivo. ¿Qué motiva al gobierno a hacer este tipo de cambios? Bueno, como tú dices, uno de los principales objetivos del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, del Gobierno del Ecuador, liderado por el presidente Guillermo Lasso, es precisamente trabajar en el fortalecimiento de las áreas sociales, y una de las principales es la educación. Hemos trabajado desde el inicio de la gestión en políticas públicas que se basan en evidencia, y hemos tenido ya la posibilidad de, luego de 10 años de este cambio, ver cuál ha sido el efecto que esto ha tenido en la calidad de los aprendizajes, en la promoción de los estudiantes, en la permanencia, y cuáles medidas a lo mejor no tuvieron el éxito que se esperaba o no tuvieron los efectos que se deseaban. Y vemos entonces que en el sistema educativo, cuando hasta ahora ha habido una promoción automática, que como tú dices, pasan los estudiantes de un año al otro hasta octavo, independientemente de sus resultados en aprendizajes, independientemente de cualquier otro factor, la promoción automática hace que pasen de año sin importar cuál es el resultado en los aprendizajes o su rendimiento. Esto lo que ha pasado es que lleguemos a octavo de básica, que equivaldría a la antigua secundaria, y que muchos de los estudiantes no hayan alcanzado las habilidades más básicas necesarias para poder adquirir otros aprendizajes, como son la lectura comprensiva y las operaciones básicas matemáticas. Estas dos áreas que son consideradas fundacionales, son la base para otros aprendizajes, no estaban siendo adquiridas por los estudiantes, y por lo tanto esto es una de las primeras razones de preocupación. ¿Qué encontraron ustedes, ministra, por ejemplo, en casos reales, quizás emblemáticos para las decisiones que ustedes tomaron, por ejemplo? Bueno, uno de los principales elementos ha sido poder evaluar los resultados en las evaluaciones de aprendizaje, tanto nacionales como internacionales, de las cuales ha participado el Ecuador. En 2018 se hizo una evaluación y esto es pre-pandemia, consideremos que incluso en la pandemia esto se ve más afectado, pero pre-pandemia, ya en el año 2018, fueron evaluados niños de 10 años por el Banco Mundial en Ecuador, y el 62.8%, 6 de cada 10 niños de 10 años, registraba pobrezas de aprendizaje en lectura. Ese mismo año fue la evaluación PISA para desarrollo, se toma a los estudiantes de 15 años, y aquí casi 5 de cada 10, casi la mitad de nuestros estudiantes tenían un nivel mínimo de competencias de lectura, o sea, estaban en el estándar más bajo de la evaluación. O sea que prácticamente no entendían lo que leían, eso es en simples palabras. Así, en simples palabras, y 3 de cada 10 no tenían las competencias o tenían las competencias solo mínimas en matemáticas, tampoco podían hacer evaluaciones básicas en matemáticas, resolver problemas básicos en matemáticas, y esto nos levanta una alerta que es, pese a que ha habido mejoras y esfuerzos que se han realizado en distintos momentos, los resultados no han sido los deseados, y por lo tanto son varias las acciones, no solamente cambiar la forma de evaluación, de promoción, pero también la revisión del currículum que será publicado al final de año, y entre otras medidas como la contratación de más de 5,000 docentes entre 2023 y 2024, ya en 2022
sumamos más de 3.000 maestros más para contar con el cuerpo docente completo, la incorporación de psicólogos. Este año 2023 y 2024 cerraremos la brecha con la contratación de más de 4.000. Pero en cuanto a la evaluación, son dos las principales medidas que se han adoptado. La primera es eliminar la promoción automática desde la básica media. Esto quiere decir que los estudiantes que lleguen a 4º grado, que no hayan adquirido las habilidades de lectura y matemáticas necesarias, no van a poder ser promovidos al siguiente año, sino que tendrán que pasar un proceso de nivelación. Esto no es, desde el punto de vista de evaluación, no es una evaluación que castiga o punitiva, sino que lo que busca es ser una evaluación que nos ayude a mejorar y atender estas necesidades a tiempo. Para eso se ha eliminado los exámenes remediales y de gracia. Esta es la segunda medida. Desde 8º y ahora desde la básica media existían y seguirán existiendo las pruebas supletorias o las evaluaciones supletorias que te permitía recuperar una nota al final del año. Pero se ha eliminado estas famosas exámenes remediales y de gracia, que eran una tercera y cuarta oportunidad para recuperar la nota. Pero ¿por qué hago énfasis en recuperar la nota? Porque en 15 días o incluso en 30 días, recuperar aprendizajes que no se han adquirido en 200 días de clase o a veces incluso durante toda una trayectoria escolar, no es posible. Entonces, estas pruebas de recuperación no estaban sirviendo su propósito porque el sistema educativo no está ahí para que los estudiantes sean promovidos, para que aprueben. Está ahí para que los estudiantes aprendan. Nuestro objetivo es que aprendan. Y si no estamos logrando ese objetivo esencial, entonces tenemos que hacer cambios. Y estos son dos cambios importantes. Ahora, esos pero cambios, muchos ministra, otros cambios tienen que ver con el acompañamiento. A eso iba, ministra. Permanente. Por ejemplo, quisiera insistir, debido a que el tiempo también nos resulta corto, en las políticas que ustedes están tomando para beneficiar al cuerpo docente. Si puede ser un poco específica y puntual en ese sentido, nos ayudaría mucho, no solamente por el manejo del tiempo, sino también para que a nuestra audiencia le quede claro qué está haciendo el gobierno, porque mucho se critica el hecho de que al menos no se comuniquen de manera efectiva las acciones positivas que se están dando al interior de la política gubernamental. Bueno, uno, en cuanto a los docentes, el pago de la homologación salarial o el incremento de los salarios de los docentes, esto implica una inversión anual del Estado de $300 millones, que ha sido cumplida a partir de octubre, que era cuando la normativa entraba en vigencia. Dos, la contratación de nuevos docentes, en este caso a través de nombramientos provisionales y contratos ocasionales, en el año 2023 para Costa 2.493 docentes, para Sierra 1.082, y también la incorporación de psicólogos y psicólogas que acompañen en el sistema educativo estos procesos de prevención de violencia, de prevención del embarazo temprano, de prevención de otros riesgos psicosociales. Cerraremos la brecha con más de 4.000 psicólogos y psicólogas contratados en estos próximos 2 años. 3, la elaboración del programa de la estrategia de plan de formación permanente, cambiar la forma de capacitación para pasar de capacitaciones puntuales aisladas al mecanismos de trayectorias de formación docente que respondan a las necesidades. 4, para los docentes, también es indispensable trabajar con los docentes en la elaboración de políticas públicas de manera conjunta, reuniones permanentes con gremios de docentes en la elaboración de normativa. 5, la semana pasada se publicó ya el acuerdo ministerial, que es el acuerdo ministerial número 8 de este año 2023, en el cual tenemos una nueva jornada laboral de los docentes, un nuevo plan de estudios que incluye más tiempo para la lectura y que determina cómo debería estar organizada tanto la jornada laboral de los docentes como la jornada de los estudiantes. Estas son 5 medidas que se han adoptado para resumir en cuanto al tema docente.
Finalmente, ministra, antes de terminar esta entrevista, la infraestructura educativa, sobre todo en la costa, gravemente afectada por la temporada invernal, seguramente se está volviendo una piedra en el zapato no prevista para su ministerio. ¿Cómo están actuando en ese sentido? Bueno, hay que decir que no es una novedad que todos los años en la época invernal haya daños en la infraestructura educativa, por eso ya el Ministerio de Educación preveyó que tendríamos que afrontar reparaciones de infraestructura. Hemos hecho un seguimiento con el personal de gestión de riesgos en articulación con el ECU 911 y la Secretaría Nacional de Riesgos, y hemos identificado desde enero hasta marzo, el día viernes de la semana pasada, 302 instituciones que han sido afectadas por la época invernal, de las cuales 42 tienen daños más mayores, digamos, que han afectado a su estructura y que tienen que ser intervenidas. Y estamos trabajando para que así sea. Las provincias más afectadas son Manabí, Los Ríos y Guayaquil, seguidas de Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Morona, Santiago, Azuay y Loja. Este es un trabajo permanente que realiza el ministerio, adicional al mantenimiento y atención a estas instituciones que han tenido daños y que resultan de una emergencia, en este caso de las fuertes lluvias. Seguimos trabajando en la contratación de infraestructura, nueva infraestructura educativa. El año pasado se invirtieron $200 millones en mantenimiento de infraestructura, entregando 16 unidades educativas completamente renovadas o nuevas, integralmente para más de 1.250 estudiantes por jornada, además de 1.066 mantenimientos integrales, entre otros. Y este año seguimos con infraestructura nueva que está en marcha y vamos a comenzar a reemplazar infraestructura de Manabí, sobre todo de estas famosas aulas móviles o campamentos que se habían instalado luego del terremoto. Este año se reemplazarán 75 campamentos con estructuras definitivas y 103 instituciones educativas de la frontera norte de Eloy Alfaro y San Lorenzo serán completamente reemplazadas por infraestructura nueva. Esta infraestructura son instituciones más pequeñas. Como ven, la planificación de mantenimiento continúa y la inversión en infraestructura es una de las prioridades para complementar infraestructura, docentes, cambios curriculares, cambios en evaluación en este proceso integral de transformación educativa que promueve el gobierno del Ecuador. Queremos agradecer a la doctora María Brown Pérez, ministra de Educación. Hemos dialogado durante estos minutos con ella sobre los cambios en política educativa que implementa el gobierno del presidente Guillermo Lasso y también sobre algunas acciones a propósito del mantenimiento de la infraestructura y también de lo que se prevé puede surgir durante el próximo periodo lectivo. Son las 8 de la mañana y 48 minutos.